Comienza la campaña de IRPF y también del IAS de este año 2025. Hay que presentar declaración jurada. Muchos de ustedes dicen, ay, qué dolor de cabeza, tengo que presentar declaración, no tengo que presentar declaración. ¿Cómo viene avanzando todo esto? Lo bueno es que tienen fecha hasta el 28 de agosto, así que tranquilos que esa es la fecha límite. Y sí, lo que van a tener son instancias para poder también recibir ayuda, más allá de que quede disponible ya una declaración jurada de cada uno de ustedes precargada en la web y puedan consultar. Pero para saber más de todo esto es que vamos a hablar con Gustavo González, que es el director general de rentas de la DGI. Gustavo, bienvenido y muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Bienvenido. Ahora hablábamos de quiénes tienen que presentar, los trabajadores dependientes y también los trabajadores independientes. Tienen que haber ganado entre enero y diciembre del año 2024 más de 925.350 pesos nominales. Eso es durante todo el año 2024 y ahí ya tenés que presentar tu declaración jurada. Esos son los trabajadores dependientes. Pero hay particularidades con los trabajadores independientes, que tenemos muchos y que a ustedes también les preocupa toda esta campaña de presentar declaraciones, porque ahí ya es un poquito más compleja la información. Sí, así es. A ver, para decirlo en forma más general, Sí. tanto el IRPF como el IAS, el impuesto de asistencia de la seguridad social, son impuestos anuales, ¿no? O sea, se determinan una vez por año, pero hay anticipos o retenciones mes a mes, pagos anticipados mes a mes, que la mayoría son retenciones que realizan nuestros empleadores o los prestadores de pasividades, ¿no? El motivo de presentar la declaración esencialmente es para cuando esas retenciones no son perfectas, o sea, cuando la suma de todas esas retenciones no coincide con el impuesto anual. En general, cuando tenemos un único empleo o una única pasividad y con un flujo de ingresos uniforme a lo largo del año, las retenciones suelen ser Las correctas. Completas. Ahí está. En algunos otros casos, aunque tengamos variaciones, igual consiguen ser completas. Pero yo creo que, si bien es cierto, como tú señalabas correctamente, por encima de ese umbral de ingreso, los trabajadores dependientes no están obligados a presentar declaración, la recomendación en general es revisarla, porque la declaración está disponible, o sea, está precargada por DGI, es simplemente loguearse, es algo que toma 2 minutos, tramitar una identidad digital si no la tenemos, y consultar y chequear si está correcto, ¿no? O si hay alguna diferencia. Y sí, hay un foco particular en el caso de los independientes, porque bueno, en ese caso sí, la composición de los ingresos es más compleja, por decirlo de alguna manera, pero también la declaración está disponible para que la revisen, ¿no? Exacto, y en ese sentido lo que nos puede pasar es que nos devuelvan y que en nuestra cuenta bancaria, que también hay que hacer ese trámite de registrarla ante la DGI, podamos tener plata, porque hay muchos trabajadores dependientes que sin presentar declaración jurada, si hubo alguna diferencia allí, puede ya a partir del día de hoy tener depositado ese dinero si le corresponde. Pero ¿qué pasa cuando en realidad puedo haber tenido una deuda, ¿no? Porque en ese sentido, bueno, declaro, llega la plata, pero cuando no me entero que de repente estoy debiendo algo de plata, también eso nos puede alertar, ¿no? Presentar la declaración nos puede alertar y que después no se nos haga una bola medio imparable, ¿no? Sí, bueno, ese es el motivo por el que tenemos especial interés de estar hoy acá, ¿no? O sea, para poder ayudar en la comunicación a que, bueno, el momento de presentar declaración está por venir. Y es importante saber si en definitiva queda algún saldo por completar, producto justamente de que estas retenciones no fueron completas. Y bueno, estamos en los plazos, ¿no? Quiero decir, el 28 de agosto, como tú señalabas, vence el plazo para presentarla. Después, en el caso de que haya un saldo, la persona puede elegir en pagarla en contado o pagarla hasta en 5 cuotas. En los sitios web de la DGI está disponible las fechas de las cuotas. Y bueno, esa es la manera de transitar por esto sin mayores traumas, ¿no? Claro, no sé, llevarse una sorpresa después de repente uno está averiguando y dice, sí, le debo a la DGI, y ahí sí, se nos viene el mundo, ¿no? Conozco varios casos cercanos que siendo dependientes y con salarios siempre iguales,
se han sorprendido con esa situación, ¿no? Que de Sí, repente... porque a veces lo que pasa es que, por ejemplo, si cambias de empleo a lo largo del año, puede pasar que quede algún saldo. Si no tuviste salario en diciembre las empresas, los responsables por las retenciones están obligados a hacer un ajuste anual, entonces ahí hacen como una simulación del impuesto anual y si tienen que ajustar la retención para completar el impuesto, lo hacen ahí, pero si tú no tuviste empleo justo en diciembre, puede pasar. Y hay un caso particular en las pasividades que es más generalizado también, y es que en el caso de las jubilaciones servidas por AFAPs, o sea, cuando te jubilás por AFAP, en términos tributarios son dos jubilaciones, la parte que sirve el Banco de Seguros y la parte que sirve el BPS. Entonces, ahí muchas veces el impuesto anual es diferente de lo que se retiene y generan saldos. Y bueno, tenemos que ayudar mucho a ese segmento de la población. Ahí está, así que por régimen de AFAPs es importante que ingresen y que vean su declaración precargada y que si quieren también pueden consultar, porque se va a abrir un periodo de consulta a partir del 14 de julio. Hay que agendarse en la web, pero los reciben también en la DGI. Eso es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de esa fecha, a partir del 26 de junio, empieza la atención telefónica. Y a partir del 14 de julio es atención personalizada y telefónica. ¿Y dónde harías la línea de corte de decir los trabajadores dependientes hasta cierto nivel no se preocupen, que no van a tener el inconveniente de hacer la declaración jurada, a partir de ahí estén atentos porque les puede pasar que tengan que pagar algún saldo? ¿Cómo simplificarías esa línea de corte que decía Laura al principio? Hace unos cuantos años se definió un límite que creo son 150.000 UI, que hoy equivalen a 925.000 pesos. Anuales. Anuales. Nominales. Nominales, anuales. Ese es por debajo de esa cifra y otra serie de condiciones, no estás obligado a presentar la declaración, ¿no? Por encima de esa cifra, siempre que tengas más de un empleo o no hayas tenido un ingreso en diciembre y algunas otras casuísticas, sí tenés que presentarlo. Eso en términos de obligaciones, ¿sí? Ahora, la recomendación es, como decía, consultarla, porque en realidad la declaración ya está hecha. Quiero decir, la propuesta de declaración está hecha por parte de DGI. Entonces, eso también sirve para chequear, por ejemplo, si el empleador retuvo lo que tenía que haber retenido y volcó. Son cosas que yo creo que a los ciudadanos les deberían importar al final del día, que es si los impuestos que recaen sobre mi persona, efectivamente mi empleador los volcó al Estado o no. Esa información está y uno puede ver ahí si en definitiva el impuesto ya está, digamos, completo o no, ¿no? O sea, o si tengo algo pendiente o si tengo un crédito por cobrar. Y el otro aspecto que importa también es que pueden haber otros créditos que no estén considerados. Hay deducciones o créditos, mejor dicho, por arrendamiento y por pagos de hipotecas, ¿sí? En el caso de IRPF, y por arrendamientos en el caso de IAS, que esos en algunos casos la DGI ya proporciona esa información porque ya la procesó y la tiene, entonces la muestra en esa propuesta de declaración. En otros no, la tiene que completar la persona. Y bueno, si la tiene que completar la persona, no queda en el resultado del impuesto y el saldo o el crédito, ¿no? ¿Y puede terminar beneficiando al...? Claro, sí, claro. ¿Cómo? Y bueno, porque en realidad puede pasar que si no esté considerado ahí el crédito de un arrendamiento, por ejemplo, al tú introducirlo, puede pasar que el resultado pase de un saldo a pagar a un crédito a cobrar. O sea, me baja lo que tendría que pagar, digamos, si alquilo y lo agrego a la... Sí, y es lo que corresponde porque la ley establece que ese crédito es un crédito admisible, ¿no? Y a raíz de eso que vos decías, de si realmente el empleador lo está volcando, ¿ustedes han podido a través de las declaraciones juradas y empleados detectar evasión de empresas que no estén volcando realmente lo que le quitan al trabajador al Estado? Me gustaría contestar esa pregunta más en general, Sí. ¿no? El sistema tributario uruguayo tiene un sistema de retenciones y percepciones muy amplio, ¿no? Que abarca no solamente las retenciones que se le realiza a trabajadores o a pasivos por sus ingresos,
hay retenciones que realizan las administradoras de tarjeta de crédito en las ventas con tarjetas de crédito y débito. Hay retenciones que realizan los frigoríficos, por ejemplo, a los consignatarios de ganado. En el supergas también hay percepciones. Los frigoríficos también realizan percepciones a las carnicerías. Hay el sistema de retenciones y percepciones que lo que hace es asegurar la recaudación en agentes confiables, ¿no? Y con buenos sistemas de información. Está como muy extendido. Es una forma como de facilitar tanto la recaudación y minimizar riesgos también, ¿no? Pero claro, introduce más responsabilidad sobre esos agentes, ¿no? Y de hecho la multa por no retener, mejor dicho, por no volcar al Estado a una retención que hiciste es de 100% para los agentes de retención o para los responsables, ¿no? Y bueno, en algunos casos eso lamentablemente pasa, ¿no? Son situaciones más complejas porque de hecho, en definitiva, eso lo que significa que te estás quedando con un impuesto, con un dinero, mejor dicho, que corresponde a un impuesto que no es tuyo, no es tu obligación. Claro. ¿Y ¿no? se va a desarrollar alguna estrategia especial para justamente afinar la puntería en detectar esos casos? Ahora veníamos hablando de retenciones, de declaraciones juradas para los asalariados, trabajadores independientes, etcétera, pero después nos enteramos de casos de empresas, por poner un ejemplo, Conexión Ganadera, que venía dando mucho que hablar, moviendo mucho dinero y bueno, al final no había hecho aportes ni al BPS, venía con deudas a la DGI y pasa por abajo del radar, digamos. Sí. ¿Cómo se va a trabajar entonces para afinar la puntería en esto que vos venías explicando, cómo funciona el sistema? Sí. Por cómo son las normas tributarias no puedo hablar de casos concretos, ¿no? Pero sí de forma Lo puse como un genérica. ejemplo, más allá de esto, hay otros de desarrollo inmobiliario, construcción. Sí, sí. Nosotros, esa es una parte del trabajo, porque de hecho un foco está justamente en que parte de los contribuyentes no cumplen porque tienen intención deliberada de evadir, ¿no? No es la mayoría, ¿no? O sea, son casos, yo diría más bien minoritarios, ¿no? La mayoría de la gente, cuando no cumple, es por esto que conversábamos recién, o porque se olvida, o porque no sabe, o porque le resulta complejo o costoso también. Y a veces también porque, bueno, no cumplo y no pasa nada. Eso también es un tema a corregir, son temas culturales, son temas de conducta, de qué es lo que la sociedad acepta, ¿no? También tenemos que trabajar en eso, en realidad, ¿no? En qué es lo aceptable y qué no es aceptable en términos de cumplimiento tributario, ¿no? ¿Las normas tributarias le dan prioridad a DGI para cobrar cuando hay un concurso de acreedores? O sea, para cobrar lo no pagado. Sí, tiene, sí. O sea que en el caso de Conexión Ganadera, DGI cobraría los impuestos no pagados por Conexión Ganadera antes de que los damnificados reciban el pago que les corresponde. En cualquier concurso. Cualquier concurso. En cualquier concurso eso pasaría. O sea, no tenemos prioridad respecto de, por ejemplo, los trabajadores de la empresa. Las normas concursales establecen cuál es el orden, ¿sí? Eso vale para cualquier concurso, ¿sí? Pero, si me permiten, perdón, yendo específicamente a lo que preguntabas, eso implica trabajar, sí, con mucho desarrollo de inteligencia para identificar esos casos, ¿sí? Y sí, tenemos líneas de trabajo en eso, algunas que nos involucran exclusivamente a nosotros, otras que implican cooperación con otros organismos, porque muchas veces el delito tributario está acompañado de otros problemas o de otros delitos. Problemas de lavado, problemas de contrabando, de crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo es como en distintas dimensiones. Con respecto a la CENACLAF, por ejemplo, escuchábamos a Jorge Díaz que decía que hay que ahí colaborar. ¿Cómo ustedes piensan articular, que ya obviamente trabajan con ellos, pero cómo piensan poder avanzar un poco más, ¿no?, en ese tema? Ahí nosotros lo que hicimos hace muy poquito fue crear un grupo de trabajo que nuclee todos los recursos que hoy por hoy están dedicados que tienen foco en estudiar los delitos tributarios, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos un área de coordinación con CENACLAF, ¿sí?
Hay funcionarios de DGI que trabajan en Senaclaf, de hecho, y tienen acceso a nuestra información. Y tenemos planes coordinados, ¿no? La intención, de hecho, es seguir avanzando en eso, ¿no? Nos reunimos de manera frecuente con Sandra Ligonati y sus colaboradores. Sí, trabajamos mucho con ellos. Muy bien, muchas gracias, Gustavo González. Queda